Hola, muy buenas tardes, Antonio. Yo estoy en España, tienes el micrófono abierto, me voy a presentar tranquilamente, te voy a explicar un poco quién soy yo y vamos a ver la metodología de trabajo que uso en este máster y uso en el máster de carreteras porque da muy buenos resultados. Tienes el micrófono, no sé si Antonio puedes hacer uso de él porque sería perfecto que los dos pudiéramos hablar tranquilamente del tema porque la verdad es que es un tema muy interesante. Vale, pues entonces, si estás en una biblioteca, tranquilamente vete preguntando todo. Yo voy a hablar muy despacito y voy a hablar todo referido a ti. Si no te importa, te tuteo, igual que tú me tuteas a mí, y así todo mucho más tranquilo. Vale, veo que estás escribiendo, así que me silencio un poco. Antonio, antes de empezar a presentarme todo, ¿de qué país eres? Ah, de España. ¿De qué zona de España, Antonio? Yo estoy en León, pero bueno, de España, perfecto. Pues mira, eh, bueno, pues lo primero que voy a hacer es presentarme. Como ya sabes, Antonio, bueno, pues yo vivo en León. Como ya sabes, me llamo Manuel Gómez y lo que voy a hacer es tu ponente en esta sesión promocional del máster de petróleo y gas, más concretamente ingeniería de gasoductos. Y en segundo lugar, pues bueno, te puedo hablar un poco resumidamente de lo que estudié y a lo que me dedico profesionalmente. Yo cursé ingeniero técnico de minas e ingeniero de minas, así como un doctorado en geología ambiental aquí en la Universidad de León. Después terminé en una universidad de Madrid, pues ingeniero de caminos, canales y puertos, y después, bueno, pues también hice todo el tema de prevención de riesgos laborales. Y profesionalmente, pues bueno, me muevo en dos sectores muy diferenciados, pero lo cierto es que ambos me gustan mucho. Por un lado, imparto docencia en el ámbito universitario, como puedes ver, y también, pues en su día fui profesor aquí en la Universidad de León. Y por otro trabajo, pues bueno, redactando todo tipo de proyectos. Hago pequeñas estructuras, certificaciones energéticas, extracciones de materiales o captaciones de agua. Y bien, y en tercer lugar, y esto que voy a decir ahora, pues me parece muy interesante y siempre lo recalco en todas mis clases y en todos los másteres que doy. Y evidentemente esto no deja de ser una clase más, es mi metodología de trabajo y la verdad es que parece que da muy buenos resultados, ¿vale? Y mi metodología básicamente versa en que, bueno, pues que estés atento a la presentación, con la vista fija en ella, escuchando muy atentamente todo lo que diga y planteándome pues todas aquellas dudas que te puedan surgir. Evidentemente lo que hago es impartir las clases como radioconferencia, porque lo que busco es siempre que un poco los sentidos de los alumnos, pues bueno, se focalicen siempre en la esencia de lo que intento transmitir y no se disipen en otros menesteres, porque lo cierto es que me he dado cuenta que a veces con la webcam, y me lo decían muchos alumnos, pierden pues un poco de atención simplemente por mirar lo que está haciendo el que expone. Entonces a mí lo que me gusta, evidentemente, es, pues bueno, que escuchéis mi voz muy nítidamente y en la pantalla y yo ir explicando todo. Hasta en un momento dado, Antonio, esta webinar promocional después te la puedes poner tranquilamente tú cuando te pasen la grabación para escucharla en la cama tranquilamente y los conceptos se quedan mucho, mucho mejor así. Y bien, bueno, Antonio, antes de empezar a desmigarte esta ponencia sobre ingeniería de gasoductos, que yo te diré que, por ejemplo, el tema a mí de los gasoductos me viene desde muy chiquitito, porque mi padre pues se dedicó toda la vida a gasoductos y me llevaba desde que era pequeño, entonces es como una parte más de mí. ¿Qué estudiaste tú, Antonio? ¿A qué te dedicas ahora mismo? ¿Cuál es tu situación laboral? Si no es una indiscreción preguntártela. Vale, te estoy leyendo, ¿eh? Actualmente trabajo en una empresa de energías renovables en temas de eólica. Ah, perfecto.
Bien, pues tengo algún amiguete que también estudió en Granada y por lo visto la escuela de Granada me han dicho que es una buena escuela. Así que entiendo que tu formación como ingeniero de caminos también, y aparte con el máster que has hecho no sé en qué universidad de Madrid, pero la que sea, porque actualmente son todas bastante buenas, entiendo que el tema te mueve. ¿Cuál es tu motivación antes de empezar a hablar un poco todo esto, ya que estás ahora mismo en el sector de las renovables para el tema de los gasoductos? ¿Tienes visos de aquí a poco tiempo de entrar en alguna empresa para ir a algún país extranjero para hacer algún tema de gasoductos? Te leo atentamente, estoy esperando a que escribas, Antonio. Vale. En gasoducto, por ejemplo, yo ahora sé que, por eso te preguntaba, porque sé de primera mano que también que en México, en toda la zona norte, lindando con Estados Unidos, se va a hacer una obra muy grande y tengo, pues bueno, amiguetes que van a ir para allá. Y bueno, evidentemente, pues Bolivia y todos los países sudamericanos, centroamericanos, pues ahora tienen un auge importante. Pues yo creo que esta clase o esta webinar profesional te va a interesar mucho porque voy a darte los conceptos un poco teóricos, pero desde el punto de vista de la práctica, para tener una idea interesante. Porque al fin y al cabo, no olvides una cosa, quiero decir, en caminos, pues en su día hemos estudiado infraestructuras lineales. De una manera u otra, un gasoducto al fin y al cabo es una infraestructura lineal, con unos condicionantes diferentes al que tiene una carretera o una línea de ferrocarril, pero al fin y al cabo tiene los condicionantes de una obra lineal. ¿Vale? Bien, pues mira, voy a empezar a desmigar tranquilamente todo y voy a ir situándome en las diapositivas, aumentándotelas y explicándolo todo desde un punto de vista teórico, pero con la práctica, que es lo más importante. Vale, y tú pregúntame absolutamente todo lo que necesites. Bueno, pues en la diapositiva número 2, lo primero que yo creo que deberías de preguntarte, Antonio, o yo me preguntaría en este caso, para poder empezar a tener una idea sobre esta charla, es básicamente ¿qué es un gasoducto? Pues bien, Antonio, un gasoducto es, en síntesis, hablando de una forma muy clara, una conducción de tuberías que se utiliza para transportar gases combustibles. Y estos gases combustibles evidentemente están a alta presión y evidentemente desde un punto de a gran escala. Ah, ciertamente este transporte de gases pues se va a llevar desde un lugar de origen o digamos de producción hasta un centro de distribución. Evidentemente en España no somos países productores, sin embargo desde el punto de vista de la regasificación, es decir, de zona de entrada de ese gas, pues la verdad es que estamos en una zona puntera, porque si no me falla la memoria, aproximadamente entre el 35 y el 45% de todo el gas que entra en la Comunidad Europea, pues entran por las plantas españolas, ya sea la de Cartagena, la de Huelva, la de Barcelona o cualquier otra, ¿vale? Entonces, esto es un concepto importante. Asimismo, también yo te diría que los gasoductos, en general, pues se suelen construir enterrados y enterrados evidentemente en zanjas. No obstante, también te diría que en determinadas ocasiones, pues bueno, se pueden construir en superficie, siempre teniendo en cuenta el tipo del terreno que tenemos y un factor muy importante en esta obra, o este tipo de obras lineal, la seguridad, porque más adelante, pues bueno, te hablaré de los condicionantes, digamos, desde el punto de vista de la seguridad y salud que sucede dentro de estas obras, porque al haber, digamos, gases, combustibles a esas presiones, pues un pequeño accidente puede desencadenar en una tragedia, como no hace mucho pasó en España. Bien, una vez que yo te explico un poquito lo que es un gasoducto y ya lo tienes en la cabeza, ahora lo que me gusta hacer siempre en todos los másteres que doy es ir hablando un poco desde la base e ir desmigándolo, pero desde el punto de vista del contexto, el concepto y las valoraciones previas. Pues bueno, ¿qué decirte ahora? Y yo creo que evidentemente al haber hecho caminos esto lo tienes en la cabeza de todas. Pues es que en el proceso de ejecución de cualquier gasoducto u obra lineal, y me gusta siempre resaltarlo, es vital contar con un buen programa de trabajo, es decir, con el típico cronograma. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos fijar con exactitud todos los tiempos referentes a cada tarea.
ya que tienes que tener en cuenta que se deben de minimizar al máximo todos los plazos de las tareas sensibles, como por ejemplo, pues puede ser la apertura en zanja, como por ejemplo puede ser el tendido de la tubería, o como por ejemplo pueden ser, digamos, las pruebas de inspección. Por lo cual, desde el punto de vista nuestro, Antonio, como ingenieros, nosotros lo que debemos intentar siempre es que unas actividades no interfieran directamente con otras. ¿Para qué? Bueno, pues para intentar prever los tiempos óptimos para lo que es el desarrollo del gasoducto. ¿Y por qué? Bueno, porque esta planificación, y a mí me lo dice mucho la práctica, nos permite a nosotros contar con una serie de recursos humanos, equipos, materiales y contratos que lo que me van a hacer es a mí es asegurar la continuidad de la obra y que no haya tiempos muertos. Porque tú ten en cuenta, por ejemplo, que si un gasoducto se va haciendo por zonas o kilométricos, si en alguna de esas tareas se va retrasando, lo que hace es siempre retrasar otras y entonces esto es el cuento de nunca acabar. Entonces yo creo que una de las valoraciones previas muy importantes como ingeniero a la hora de estar en un proyecto de un gasoducto es tener muy claro cuáles son las tareas sensibles, las holguras de tiempo que nosotros disponemos por si nos pilla un poco el toro y cómo tiene que ir funcionando todo. Pues esto para mí es un concepto muy importante y además lo digo siempre, un concepto que en cierta medida, Antonio, parece que mucha gente lo deja pasar, pero es la base. Quiero decir, hay que poner unos buenos cimientos y a partir de ahí paso a paso, paso a paso. Bien, vale. Siguiente diapositiva, nociones básicas. Pues bueno, en la siguiente diapositiva lo que tienes es de modo gráfico, digamos, el típico inicio de un gasoducto, bien, digamos, en el propio yacimiento de hidrocarburos, es decir, en el punto de origen, es decir, pues en el país productor, o bien también desde el punto de vista de una planta regasificadora, ¿vale? Como ya te dije antes, por ejemplo, en España no somos productores, pero sí lo que tenemos es, digamos, la segunda parte de todo el tema del gas natural, es decir, la regasificación y después la distribución del gas por todo lo que es la península ibérica y evidentemente también, pues bueno, ya después lindando con toda la zona europea que nos toca a nosotros. Bien, tenemos en la cabeza, Antonio, lo que es el concepto del gasoducto. Tenemos en cuenta el concepto tan importante del cronograma y los tiempos de las tareas sensibles. Vemos un poco dónde pueden hacer estos gasoductos, pues ahora en la siguiente diapositiva lo que te he puesto de un modo muy resumido son las fases principales en la construcción de un gasoducto. Disculpa que he dado un trago al café. Bien, pues delante de ti lo que tienes es el núcleo de esta charla, que es básicamente la construcción del gasoducto. Y las principales fases son las 8 que tienes en pantalla. Las 8 que iremos hablando tranquilamente de un modo resumido en esta charla. Bien, lo que tienes que tener en cuenta es que lo primero que hay que hacer siempre desde el tema de un gasoducto es la apertura del derecho de vía. Explicaré un poquito más adelante con alguna especificación más interesante lo que quiere decir. Y a partir de que nosotros tenemos toda la reglamentación de la apertura del derecho de vía, lo que vamos haciendo es lo típico. Pues bueno, vamos replanteando y haciendo la nivelación propia del terreno, después vamos abriendo la zanja, vamos transportando y tendiendo la tubería, después la manipulamos, evidentemente con un personal óptimamente capacitado para eso y después, pues bueno, los típicos pasos importantes de lo que son el revestimiento y la soldadura y las pruebas, evidentemente, como las pruebas, pues bueno, la inspección por rayos X o las pruebas hidrostáticas y finalmente, pues lo típico en una obra lineal, que lo que vamos a hacer es un poco, pues la revegetación y el relleno. Estas, en síntesis, son las fases principales que un ingeniero tiene que tener en cabeza cuando hace un gasoducto. Dentro de estas fases, evidentemente, existen unas subfases que lo que van a hacer es ir uniendo un proceso con otro. Evidentemente, tú como ingeniero y yo como ingeniero, Antonio, en el tema de la soldadura y todo esto, pues bueno, se puede conocer un poco qué tipo de soldaduras existen, tener los conocimientos de los procesos, pero bueno, esto es, digamos, un tema un poco más técnico para las personas en concreto. Por ejemplo, desde el punto de vista de las pruebas de presión, pues bueno, normalmente no somos nosotros los que nos encargamos, a no ser que pertenezcamos a una empresa subcontratada que se encargue específicamente en esto, ¿vale? Los conceptos, sobre todo, más importantes para el ingeniero que está allí de jefe de obra, o como cada uno le quiera llamar, digamos que son los 6 primeros puntos, y después llevar los datos muy constatados de lo que son las inspecciones y las pruebas, y finalmente lo que es pues la revegetación del terreno.
Bien, antes de empezar un poquito a hablar de las normas de construcción y de meterme básicamente en lo que es el primer paso, que sería el derecho de vía, a mí me gusta siempre hablar que dentro de un gasoducto hay peculiaridades que uno tiene que tener en cuenta siempre. Por ejemplo, dentro de este contexto de peculiaridades, Antonio, lo importante que debes de tener en cuenta en referencia a los gasoductos, como es obvio, es que cuando un gasoducto deba de salvar un río, pues bueno, pues se podrán utilizar, por ejemplo, técnicas de perforación horizontal o de perforación dirigida. ¿Y para qué? Bueno, pues básicamente para no afectar o afectar en menor medida lo que es esa fauna del ecosistema, porque ten en cuenta que los gasoductos van a transcurrir, o sea, o se van a construir pues en medio del campo, hablando así vulgarmente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estos conceptos. Y por otro lado también, si nos zambullimos, entre comillas, en lo que es el contexto marino, pues bueno, el tendido propio de la tubería normalmente se hace desde unos barcos que están oportunamente diseñados para tal fin. Actualmente, si tú entras en Internet y investigas un poco en el tema, pues bueno, existe en el mercado una gran variedad de métodos. Pero yo diría que los más empleados, desde el punto de vista de la óptica marina, pues lo que van haciendo es depositando la tubería sobre el lecho marino una vez que previamente ha sido soldada en el barco en cuestión. Pero bueno, yo siempre el máster lo trato un poco más desde el punto de vista onshore. No me meto dentro de lo que es el mar, porque la verdad es que los condicionantes de hacer un gasoducto en el mar, pues bueno, tiene algunas peculiaridades más importantes y habría que ampliar mucho más el temario. Y bien, en la diapositiva número 7 ahora, Antonio, las normas de construcción. ¿Qué decirte de las normas de construcción? Pues bueno, lo que digo siempre. Tú hace poco me has hablado de Bolivia, que puede salir trabajo por allí. Entonces yo desde la óptica de lo que son las normas de construcción, pues decir, como es obvio, que las mismas van a depender siempre del país en el que te encuentres, puesto que en función de la legislación que tenga en vigor cada país, pues como ingenieros o como pertenecientes a una empresa en concreto, lo que habremos es de satisfacer unas u otras peculiaridades. Evidentemente, en España, desde el punto de vista de la Comunidad Europea, las normas son muy férreas y sabemos cuáles son cuando trabajamos aquí, pero posiblemente cuando tú vayas a Bolivia, si por casualidad antes cogieras un poco de experiencia aquí en los gasoductos, a lo mejor allí habría otras singularidades que aquí no cotejamos, ¿vale? Luego, las normas de construcción, lo que hay que es tener en cuenta un personal capacitado en el país en cuestión en donde estemos y que se entere muy bien de cuáles son todos esos puntos que nosotros debemos satisfacer. Pues no sé, por ejemplo, decir que en Europa, así de modo anecdótico, pues se obliga de forma taxativa a todas las empresas constructoras que entierren los gasoductos o que los gasoductos que estén enterrados estén protegidos siempre, en cualquier momento, bajo la corrosión. Por ejemplo, yo sé de algún amiguete que ha trabajado por la zona de Latinoamérica que allí no es taxativo. Y la verdad es que a mí me parece un condicionante muy importante, porque todo lo que vaya enterrado y más llevando gases de esta índole, pues necesita siempre pues, tener una protección desde el punto de vista de la corrosión. Antonio, antes de pasar un poco a darte otros datos importantes como pueden ser el impacto ambiental, el típico estudio de impacto ambiental o la circulación del gas, para hablar más adelante de la servidumbre y accidentes y ya meternos en jaleo, ¿tienes alguna pequeña cuestión que plantearme hasta ahora? Más o menos ¿estás entendiendo todo de una manera, digamos, general lo que te estoy exponiendo? Vale. En algún momento, Antonio, si tú hubieses que uso alguna palabra técnica que se me pueda ir de vocabulario y no la entiendas, pregúntamela sin ningún tipo de problema. Siempre intento transmitir un poco mis clases o la clase en cuestión de la que esté dando con palabras que sean entendibles y poniendo ejemplos para que se haga, pues, oye, muy captable para el que no lo ha visto nunca. Bien, pues mira, una vez que hemos visto las normas de construcción, ¿qué decir ahora, Antonio? ¿Cuán de moda, yo lo que te diré ahora es cuán de moda está dentro, de, por ejemplo, de España el tema del impacto ambiental? Pues muchísimo. Pues entonces, ¿qué decir sobre esta óptica en los gasoductos? Pues bueno, que el impacto ambiental real que ocasionan los gasoductos sobre el medio, básicamente o fundamentalmente se dirige a la fase de construcción. Es ahí donde está el impacto ambiental de un gasoducto,
en la fase de construcción, ni antes ni después, en la fase de construcción. Con lo que yo te diría que una vez, cuando hemos rematado un poco, digamos al 90-80% esta fase de construcción, lo que hacemos es minimizar mucho, mucho, mucho todos esos impactos que están asociados a la alteración del terreno o al movimiento de la maquinaria, ¿vale? Y dicho lo cual, pues bueno, ¿cuáles son los típicos o los principales daños medioambientales? Yo, por lo que dices, nunca he trabajado en gasoductos, pero evidentemente te van a saltar a la vista que es obvio, pues los daños importantes al medio ambiente desde el punto de vista del impacto ambiental, pues que es, pues bueno, desbrozar, tenemos que llegar allí, tenemos que talar los árboles, tenemos que quitar la cobertura vegetal, después tenemos que hacer excavación de zanjas, después tenemos que soldar y eso genera, digamos, pues compuestos que no son típicos del hábitat, los compuestos de los revestimientos, bueno, pues todo eso, digamos que son los puntos críticos a la hora de entender el impacto ambiental. Yo te digo por experiencia que hasta hace no mucho tiempo la inmensa mayoría de la gente en las obras esto se lo pasaba, perdona la expresión, por el forro. Pero evidentemente ahora, o de unos años para acá, como se están poniendo fuertes con las acciones, pues bueno, todo se intenta llevar todo mucho más por el hilillo. También sé que, por ejemplo, en Sudamérica todo el tema del impacto ambiental es como si estuviesen viendo algo que desconocen totalmente. Es decir, por la información que tengo de algunos amiguetes que están por allí y han estado, estos temas de impacto ambiental, pues bueno, sí, saben que hay algo que es el impacto ambiental, pero que les importa un bledo. Ellos quieren cumplir plazos y tirar para adelante. Vale. Bien, otro punto importante que tienes que tener en cuenta en todo esto ahora es, pues, las servidumbres, porque te voy a hablar ahora de las servidumbres y un poco de los accidentes y ahora ya, después de todas estas valoraciones previas, lo que te voy a es hablar de la fase inicial típica. Bueno, ¿qué quiere decir la servidumbre? Bueno, pues yo creo que es obvio. Mira, en referencia a la servidumbre, decir que normalmente por los lugares por donde debe o va a discurrir o está discurriendo un gasoducto, se tiene siempre que establecer una serie de limitaciones de propiedad. ¿Y por qué? Bueno, porque de no llevarse a cabo estas limitaciones desde el punto de vista de la propiedad y de la seguridad, pues bueno, puede acarrear accidentes. Y será lo que te voy a ligar en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, yo te he puesto dos, pero si tú ves un pliego de condiciones de cualquier tipo de obra de este tipo, pues evidentemente aparecen allí servidumbres por todos los lados. A mí estas dos me parecen muy interesantes para valorarlas dentro de la charla. Por ejemplo, una es prohibición expresa de efectuar trabajos de arados o similares a profundidades mayores a 50 centímetros. Es decir, que cuando el gasoducto esté terminado tendrá que haber una serie de indicaciones por medio de unas banderitas metálicas o otros le llaman de otra manera que te diga por dónde está discurriendo el gasoducto, porque si viene algún ganadero o algún campesino con algún útil y por casualidad pues llega a profundidades inferiores a 50 centímetros, que es donde vamos a ir enterrando por allí los gasoductos, pues puede liar una de la leche, perdona que te hable así. O, por ejemplo, también otro punto importante, no puedo llevar a cabo construcciones o edificaciones de ningún tipo, digamos, en una distancia inferior a 10 metros del eje del trazado. La verdad es que a mí particularmente estas dos prohibiciones me parecen muy interesantes, pero yo posiblemente la distancia a lo que es el eje del trazado la hubiera dado más de 10 metros y, por ejemplo, la prohibición expresa de profundidad a 50 centímetros o mayor la hubiera puesto de 100 a mayor, por mi experiencia propia. Porque esto es como una obra lineal. ¿Qué quiero decir, Antonio? Por ejemplo, pues no sé, cuando están haciendo, no sé, cualquier tipo de obra, imagínate que alguien está haciendo una solera y dice que hay que meter pues tanto de este material, tanto de aquello y tanto de esto, pero después la realidad es que nadie lo hace. Es decir, si hay que meter 5 centímetros, la gente mete 3. Pues si las empresas constructoras, en vez de enterrarlo a X profundidad, pueden enterrarlo a X menos 5, pues lo van a hacer porque va a ser que la pala esté menos tiempo trabajando y ellos saquen más rendimiento. No sé si me explico un poco con lo que te quiero decir. Yo en esto todavía sería mucho más taxativo. ¿Me explico un poco? Muy buenas tardes, David. Estamos haciendo la presentación y te acabas de acompañar. Bien, te cuento un poco, David, rápidamente. Estamos viendo, estamos ahora mismo por la diapositiva número 10 y estoy haciendo y llevo con Antonio, pues bueno, he hablado un poco de lo que es el concepto de los gasoductos,
he hablado también un poco de lo que son las normas de construcción, el concepto del cronograma, y estamos viendo un poco toda la periferia del mundo de los gasoductos, y a partir de aquí vamos a entrar un poco en la etapa inicial. Bien, Antonio, hasta este momento, ¿vas quedándote con información importante? Vale. David, ¿estás por ahí? Vale, David, hemos hablado un poco, como te he dicho antes, de todo lo que es el preámbulo de los gasoductos, que es muy importante tener en cuenta. Y ahora, una vez que haya hablado un poquito del concepto de los accidentes, muy importante en los gasoductos, pues ya iré desmigando, digamos, toda la fase inicial e importante de los gasoductos. Y por último, Antonio, después de todo lo que te acabo de decir, lo importante, antes de empezar a esto, es que tengas en cuenta esta fotografía que está en pantalla. ¿Por qué he puesto esta fotografía que está en pantalla? Porque antes o al principio de la presentación te he dicho que los gasoductos, pues bueno, son obras lineales, digamos que en cierta medida se pueden asemejar pues a un trazado de un ferrocarril o a un trazado de una carretera. Ahora bien, los gasoductos transportan material inflamable y volátil, por lo que son fuente potenciales de accidente. Y para impedir esos accidentes, como el que tenéis en pantalla, que le costó en España, no sé si fueron 7 personas estrictamente los que murieron, lo que hay que evitar siempre es que se produzcan chispas que puedan detonar ese gas natural dentro del gasoducto o roturas o fugas que puedan provocar una explosión. En este caso, la que tenéis en pantalla, que yo creo que era por la zona de Aragón, Cataluña, se produce una rotura. Y fijaros cómo queda una obra de esta índole. Pues evidentemente mal, ¿vale? Es importante. Entonces, voy a hacer un resumen súper rápido para que David un poco esté dentro de los conceptos. Mira, David, lo primero que hablé fue del concepto de gasoductos. Y un gasoducto es básicamente una conducción de tuberías, que lo que hace es transportar gases que están a alta presión y a gran escala. Después hablé con Antonio del requisito tan importante que es el cronograma. ¿Por qué? Porque dentro de un gasoducto, y me lo dice la experiencia, hay tareas sensibles. Tareas que si no se van llevando a su tiempo, lo que hacen es ir retrasando evidentemente toda la obra. Después hablé un poco de las nociones básicas desde el punto de vista de cuál es el inicio de un gasoducto, que puede ser en el propio yacimiento de hidrocarburos si me encuentro en el país productor, o puede ser en la planta de regasificadora si es el país a partir del que se va un poco a distribuir el gas. A continuación, hablé con Antonio de los 8 puntos más importantes o las fases que tiene la construcción de gasoducto, que será la que vamos a ver ahora. Después le señalé de que existen peculiaridades que hay que tener en cuenta siempre. Pues, por ejemplo, pues el tema marino, cómo se hace el tendido de la tubería, o, por ejemplo, también la peculiaridad desde el punto de vista de salvar ríos, llevando a cabo perforaciones horizontales o perforaciones dirigidas. Después, si no me falla la memoria, le hablé que del tema de las normas de construcción, pues bueno, tienen que ser todas versadas en el país en el donde te encuentres. Evidentemente, en España, con todas las normativas europeas, y le hablé que la corrosión para todos aquellos gasoductos enterrados es un concepto importante, pero básicamente que lo que hay que tener en cuenta es satisfacer las prerrogativas legales del país en el que te encuentres. Y después, pues bueno, hablamos un poco de lo que es el impacto ambiental y el impacto ambiental de los gasoductos. Evidentemente, se encuentra su germen o su génesis dentro de lo que es la construcción, pues por ejemplo, en el tema de la soldadura o en el tema del talado de árboles o en la excavación de zanjas. Y bueno, ya después de ahí, pues has estado tú aquí en el tema de los accidentes y lo que voy a hablar ahora, una vez que he hablado de todo esto, pues vamos a ir empezando hablando de todas las fases importantes, ¿vale? Tener en cuenta que esta charla introductoria aproximadamente por exigencias de la universidad y de ARI pues dura unos 45 minutos aproximadamente. Después en el máster o en el curso yo las alargo hasta 1 hora, 1 hora y 10, pero después de este tema en concreto pues se podría estar hablando evidentemente pues durante mucho tiempo, ¿vale? De hecho yo en el máster lo que hago es dividir 2 temas para gasoductos. Es decir, doy una clase de 1 hora y pico sobre la parte inicial de los gasoductos y después doy otra clase de 1 hora y pico sobre los gasoductos para tener todos los conceptos súper claros, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto todos los conceptos previos importantes de lo que es la ingeniería de los gasoductos, vamos a hablar propiamente de la ingeniería de los gasoductos. ¿Y qué decir ahora? Bueno, pues que
Nosotros siempre vamos a empezar por algo que se llama la fase inicial. Y en la fase inicial de ejecución de cualquier gasoducto, lo que se debe de empezar siempre es por adquirir el derecho de vía de los terrenos sobre los cuales nosotros vamos a llevar a cabo el gasoducto, ¿vale? Y evidentemente tendremos que hacernos con todos aquellos permisos en base a la legislación vigente del país en el que nos encontremos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque en ciertas ocasiones, por no decir en muchas, los gasoductos, las obras lineales, pues lo que hacen es atravesar propiedades particulares. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que gestionar ese paso obligatoriamente desde el punto de vista de las autoridades competentes. Sí que es cierto, y aquí es una valoración muy personal, que cuando determinadas empresas están en determinados tipos de obra, las expropiaciones, porque al fin y al cabo las aperturas, le llaman apertura de derecho de vía, pero la apertura de derecho de vía cuando pasa por una propiedad privada es una expropiación, y a mí las expropiaciones, en cierta medida, en muchos proyectos que he visto, me parece pues, que la gente tiene mucha cara. No las personas a lo que les expropian, sino los que expropian. Pero bueno, ya sabemos el cariz político que tenemos en muchos instantes en este país y a veces, pues bueno, me gusta resaltarlo también. Entonces, básicamente, David, Antonio, ¿qué podemos entender nosotros como ingenieros como derecho de vía? Bueno, pues básicamente es marcar una anchura de ruta, lo tenéis en pantalla, a ambos lados del trazado de la tubería, para después ir nivelando el terreno y así lo que vamos es preparando el camino para las operaciones de construcción. Sin embargo, yo diría que en otras situaciones, y de acuerdo un poco a lo que es, pues no sé, la geografía del terreno, aparte de llevar a cabo, pues, este primer paso importante, que es la apertura del derecho de vía, esto también se tiene que solapar con el desvío temporales de ríos, el desvío temporales de caminos, el desvío temporal de riachuelos. Bueno, pues todo esto también son conceptos muy importantes, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues yo iría un poquito más allá todavía, porque en la fase inicial de un gasoducto básicamente se cimienta en lo que es la preparación del derecho de vía. Y esa preparación del derecho de vía lo que presta es mucha atención pues, a una serie de factores. ¿Y cuáles son esos factores? Pues mira, unos los os acabo de decir hace un segundo, pues los caminos, los arroyos, los ríos, pero otros también son las elevaciones propias del terreno, otros, digamos, pues son los límites externos que la legalidad nos marque del derecho de vía, otros, por ejemplo, que me vengan así a la cabeza, pues pueden ser pues la localización de otro tipo de instalaciones que puede haber por la zona. Bueno, pues todo eso, nosotros desde el punto de vista del derecho de vía lo tenemos que tener muy claro. De hecho, esto tiene que estar en el anteproyecto muy bien delimitado porque digamos que son las cartas con las que nosotros vamos a jugar la partida. Es decir, en un gasoducto tú te sientas con las cartas ya sobre la mesa levantadas. Bueno, pues aquí en este derecho de vía, pues estos pasos legales tienen que estar muy bien marcados para que después no haya, como han pasado en muchas obras, digamos, litigios innecesarios. Vale, voy a darle un trago al café, disculparme. Vale. Bien, pues básicamente ese es el derecho de vía y la verdad es que es pues la fase inicial de un gasoducto y es muy importante. Aquí, evidentemente, siempre entra el cariz de los abogados de la empresa en cuestión para llevar a cabo todo el papeleo, abogados, administrativos y personal correspondiente. ¿Vale? Bien, ¿cuál sería otro punto? Y mira, Antonio, te pongo aquí el gasoducto Perú-Bolivia, que tú hablabas antes al principio que una de tus, digamos, de lo que te hizo venir a esta charla era porque posiblemente pudiera salirte trabajo en Bolivia en algún PK kilométrico de algún gasoducto que estén haciendo allí. Pues mira, seleccioné este gasoducto porque la verdad es que es una obra de ingeniería bastante interesante y lo he puesto desde el punto de vista de los planos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos el derecho de vía muy bien estipulado ya, nosotros lo que tenemos que tener es que la ubicación del gasoducto tiene que detallarse siempre de modo íntegro en los planos. Y en estos planos, como puede ser en una carretera o en un ferrocarril, deben de figurar perfiles transversales, perfiles longitudinales y todos los niveles principales. Y evidentemente todos los cruces con carreteras, con caminos, con ríos o con lo que sea, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, los planos, como vosotros sabéis, pues son esos documentos donde se tienen que plasmar todos los detalles de construcción.
¿vale? Es por eso que nosotros como ingenieros, siempre que hacemos un tipo de obra como esta, lo que tenemos que hacer es preparar toda la información de campo. Y si fuese necesario modificar algo, algún detalle, porque evidentemente el terreno pues no siempre es lo que pensamos, bueno, pues lo que hay que hacer es especificarlo otra vez, pero especificarlo siempre con la autorización escrita de la compañía propietaria, de la compañía que construya y del gobierno del país donde se esté realizando. Básicamente llamémosle un modificado, pero no el típico modificado que conocemos en España de aumentar la cuantía de una partida presupuestaria porque porque fuimos por lo bajo, sino me refiero es un modificado de alguna zona en concreto que no hayamos visto muy bien en el estudio previo y entonces haya que cambiarla. Bueno, pues ese cambio siempre tiene que ir reflejado con 3 firmas: compañía propietaria, compañía constructora y el gobierno donde se encuentre, en este caso el gasoducto. Bien, una vez que tenemos el derecho de vía, una vez que tenemos los planos muy bien claros, pues lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, y hemos hecho, evidentemente, hemos ido colocando el replanteo por donde va a ir el gasoducto, pues nosotros lo que tendremos que ir haciendo ahora, y lo tenéis en pantalla un poco, es lo típico que se hace en cualquier obra lineal. En este caso, nivelación del terreno. ¿Y qué es la nivelación? Pues yo creo que todo ingeniero sabe básicamente lo que es. La nivelación es básicamente conformar un área de trabajo, digamos, lisa y preja, digamos, con cambio de dirección suaves, yo les llamo siempre ligeros, que lo que impidan, y esto es lo importante, es que se doblen las tuberías más allá de las especificaciones consignadas. Porque tener en cuenta que nosotros, las tuberías que nosotros vayamos a poner, tuberías de acero al carbono muy buenas, tienen una serie de especificaciones por el fabricante. Entonces no deben de doblarse más de lo especificado. Entonces la nivelación del terreno es muy importante para que estas consignas se marquen. ¿Vale? Muy importante. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a llegar, digamos, a la parte que a mí me parece una de las fases más importantes de un gasoducto. Que todo ingeniero que ha trabajado alguna vez en un gasoducto la tiene en cabeza. Y esta es la fase de la apertura en zanja. Básicamente así la llamamos en España. Perdón, David, no te pregunté de dónde eras, David, si no es inconveniente. ¿Eres español o eres sudamericano? O bueno, ¿o de dónde es? Y así hago un pequeño receso. Español, vale. Yo también soy español, David. Normalmente estoy acostumbrado a que casi todos los alumnos que tengo aquí pues son más de Sudamérica. Tengo españoles, pero en proporción yo creo que siempre el 70% suelen ser sudamericanos. Murcia, estudiante en Córdoba. Vale, cuando yo acabe toda esta charla, os voy a dejar mi correo personal, por si tenéis cualquier tipo de duda en cualquier aspecto. Os matriculéis o no os matriculéis o hagáis lo que hagáis, yo os voy a dejar mi correo y para mí siempre es muy satisfactorio tratar con gente de mi ambiente de trabajo. Y al fin y al cabo, vosotros sois ingenieros y bueno, pues sois compañeros de alguna manera de profesión. Sí, se está grabando. Se está grabando el promocional. De hecho, ya lo hablé con Antonio, que sería muy interesante que cuando tuvieseis vosotros el promocional ya en vuestro correo, pudierais escucharlo tranquilamente en la cama, porque los conceptos así, cuando el cerebro está muy tranquilito, con las ondas cerebrales bajas, graba muy bien todos los conceptos. Pero de todas formas, yo os dejaré mi correo personal para todo aquello que necesitéis, sin ningún compromiso, para cualquier tipo de pregunta o para lo que sea. Bien, David, veo que estás escribiendo, así que me silencio. Perfecto, perfecto. Bueno, pues llegado a este punto, ¿qué es lo que tenemos que hablar? ¿De qué acabo de hablar ahora? De la apertura de la zanja. Y en esta operación, digamos que se requiere como primera medida el que elegir el equipo idóneo para extraer el material del suelo. Bueno, pues yo diría que una pala o una retroexcavadora para tal fin, por ejemplo, ¿no? Más o menos. Y una vez que nosotros hemos abierto, por ejemplo, lo que se debe de entender, y esto es muy importante y va ligado al cronograma, porque es una tarea sensible, es que la misma se debe hacer en tiempo y en forma adecuada. Y los tiempos máximos de permanencia en zanja abierto, por mi experiencia, dicen que suelen rondar aproximadamente los 20 días. A veces menos, a veces un poco más, pero en ese entorno. La apertura en zanja, digamos que es una de las actividades importantes delicadas. Bueno,
tener en cuenta también que los gasoductos normalmente se van haciendo por PKs kilométricos, es decir, son como mini obras dentro de obras. Dentro de toda la obra pues se van haciendo, pues a alguien le toca del PK 150 al PK 165. Bueno, pues esas empresas están trabajando ahí. Por ejemplo, a lo mejor hay otras empresas que están trabajando del PK 50 al PK 80. PK me refiero a punto kilométrico. Bueno, pero pues todo eso tiene que ser muy importante porque después el trabajo de todas en algún momento tienen que unirse y entonces tienen que ir en tiempos, ¿vale? Bueno, decir que la apertura de zanja pues tiene una serie de dimensiones de profundidad, tiene que tener una profundidad, un ancho importante, un fondo y después lo típico, un relleno o una cama, como se dice vulgarmente, de arena para que asiente la tubería. Estos conceptos son importantes también. Tener en cuenta también que el movimiento de tierras dentro de un gasoducto, evidentemente no es el movimiento para una autopista, una autovía, pero también tiene una partida presupuestaria amplia, porque hay que empezar a sacar tierra y después volverla a meter. Luego, digamos que la partida presupuestaria desde el punto de vista es importante. Evidentemente el precio de la tubería y el material de la tubería pues también es muy importante, pero digamos que en este caso para los gasoductos enterrados, que son casi todos, no todos, pero casi todos, pues digamos que la partida presupuestaria es muy interesante desde el punto de vista de la tierra. Y bien, una vez que nosotros tenemos abierto ya y tenemos la zanja perfecta con su profundidad, con su anchura, le hemos puesto su cama de arena para que no sufra golpes, su nivelación, para que no sufra, digamos, no se pueda doblar más allá de las especificaciones. ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, lo que se hace ahora es transportar la tubería, tender la tubería a ambos lados, después manipular esa tubería mediante personal competente y después lo que hacemos es la limpieza. Bueno, empiezo desde el principio. Primer punto lo que hacemos, transportar. Vale, y esto me parece muy importante porque siempre lo recalco y no es la primera vez que he tenido, digamos, alguna bronca por este concepto en una obra. Para mí es indispensable, importantísimo, digamos, para el discurrir óptimo de un gasoducto, transportar, ordenar y colocar o tender la tubería con gran antelación para que se pueda, digamos, recibir en los distintos puntos kilométricos de la obra. No puede ser que haya personal trabajando en un gasoducto, en un PK kilométrico, y por falta de transporte o por falta, digamos, de coordinación en el cronograma, no haya llegado la tubería y la gente esté parada. Luego es muy importante que con mucha antelación la tubería ya esté tendida a ambos lados del derecho de vía para que después se pueda ir manipulando. Luego esto es muy, muy importante, ¿vale? Y una vez que nosotros hemos tendido la tubería, ya la tenemos descargada ahí tranquilamente al lado de la zanja, pues lo que vamos a hacer es manipularla y lo que se hace básicamente con esto es pues alinearla y se coloca sobre unas especies de soportes de madera o calzas, cada uno le puede llamar como quiera. Bueno, y aquí, ¿qué diría yo? Es muy, muy, muy importante o trascendental, digamos, la destreza de los operarios de grúa. Pues estos lo que se encargan es de subir y bajar largas secciones y lo tienen que hacer con mucho rigor, porque la tubería vale mucho dinero y el que se te caiga una tubería y que se estropee ya retrasa evidentemente un tramo con otro. Bien, luego esto es muy importante. Y otro punto importante también es que antes, como tenéis en pantalla, me gustaría, Antonio, David, me voy a silenciar un poco, me gustaría deciros tantos conceptos en tan poco tiempo que a veces disculparme si por alguna razón hablo un poco más rápido de lo normal, porque me gustaría decir tanto y voy mirando un poco el tiempo para no sobrepasar el tiempo estipulado, pero bueno, más o menos hasta ahora estáis tomando un poco el concepto, ¿verdad? Yo sé que Antonio siempre ha respondido sí. David, ¿vas entendiendo un poco el concepto de esta obra lineal llamada gasoductos? Bueno, pues como no dices nada, entiendo que sí. Y otro punto importante, una vez que hemos manipulado esta tubería, y yo siempre lo digo, es que hay que limpiarla. Es muy importante también. Ya sé que va a ir enterrada la tubería y que después vamos a quitar tierra, pero hay que limpiarla de todos aquellos agentes que hayan podido contaminarla de alguna manera. Y también, pues bueno, aplicarle, digamos, una capa protectora
o una capa especial, ¿vale? Para después envolverla. Evidentemente aquí desde el concepto de la soldadura tendrán que llegar los soldadores, soldarlo, pues depende con el método que quieran utilizar cada uno. Los típicos, pues no sé, el arco eléctrico, otros lo hacen con gas, o dependiendo en el país donde estés, cada uno con las especificaciones. Pero bueno, digamos que ya tenemos la tubería soldada, que se puede soldar dentro o fuera. Normalmente se suele hacer fuera, pero otras veces se puede hacer dentro. Y ya la tenemos dentro, la tenemos limpia, la tenemos recubierta y digamos que ya la tenemos ahí. Pues los dos últimos puntos importantes de esta introducción a la ingeniería de los gasoductos son dos puntos que yo os he querido resaltar por encima de otros. ¿Y cuáles son? Pues mirar, son muy importantes desde el punto de vista del ingeniero. Uno es la inspección por rayos X y otro es la prueba hidrostática. Evidentemente, normalmente estas tareas se suelen subcontratar a empresas especializadas que tengan, pues bueno, la maquinaria importante. Aún así, aunque el jefe de obra o quien sea que esté digamos que sea responsable del kilómetro en cuestión, tiene que tener conocimiento de todo esto, pues la inspección por rayos X y la prueba hidrostática, digamos que son las guindas del pastel del gasoducto. Es decir, si estos dos epígrafes dicen que lo que hemos hecho está todo correcto, ese gasoducto puede continuar para adelante. Porque si la inspección por rayos X o la prueba hidrostática pone de manifiesto defectos desde el punto de vista microscópicos, ¿vale? Hay que parar todo eso, porque no podéis olvidar nunca que nosotros llevamos gases combustibles y una pequeña chispa o cualquier pequeño condicionante puede armarnos un jaleo terrible. Vale, entonces, ¿qué me gustaría deciros sobre la inspección por rayos X? Bueno, pues señalar, y es importante que en el transcurso de lo que es la soldadura en el gasoducto, que es una etapa muy importante, pues lo que se suelen originar, y que es como tenéis en pantalla, son una serie de defectos. ¿Cuáles son esos defectos? Que evidentemente son los soldadores los que deben de manejar más que nosotros, porque para eso es su labor. Pues bueno, pueden ser pequeñas escorias, pueden ser pequeñas zonas de que no haya penetrado muy bien la soldadura, zonas donde no se les falte un poco de fusión, ¿vale? Digamos defectos, pequeños defectos. Y claro, ¿qué sucede? Que esta, digamos, defectología, tal y como os acabo de esgrimir, pues es preciso siempre tenerla en cuenta a la hora de definir el qué. Pues a la hora de definir un proceso de inspección por ensayos no destructivos. Y ahí aparecen evidentemente el concepto de la inspección por rayos X. Evidentemente nosotros lo que tenemos que hacer es revisar mediante un proceso no destructivo, porque claro, si lo que vamos es a revisar algo y al final lo vamos a estropear mal, más de lo que estaba, pues entonces no me sirve de nada. Por eso, en la siguiente diapositiva ya os digo cuál es el concepto de esta radiografía industrial. Y entonces, ¿para qué se usa la radiografía industrial? Bueno, se usa para examinar materiales, para buscar básicamente, digamos, discontinuidades, como tenéis en pantalla, macroscópicas y pequeñas variaciones en su estructura interna. Y el fundamento de esta técnica, pues es, digamos, sencillo de entender, ¿vale? Lo que se basa es en que cuando la energía de los rayos X o gamma traspasa o, digamos, atraviesa esa tubería, lo que sufre es una atenuación, que es proporcional al espesor, a la densidad y a la estructura del material en concreto del que está hecho la tubería. Después, ¿vale? Esta energía que ha atravesado la tubería, lo que se registra es una placa fotosensible. Y aquí nosotros lo que tenemos es una imagen. Y entonces esta imagen se estudia. Y con el estudio de esta imagen nosotros ponemos de manifiesto si es que nosotros tenemos problemas en ese tramo de tubería desde el punto de vista de que tengamos poros o desde el punto de vista que tengamos falta de penetración o que tengamos escorias. Bueno, pues lo que sea, todos esos puntos tan importantes, ¿vale? Y básicamente ese es el fundamento. David, estás escribiéndome, silencio. Vale, David, no te preocupes, yo voy a tardar un minuto más. Está siendo grabada y no te preocupes. Voy a acabar de hablar de las pruebas de presión y con esto tranquilamente después os la pasarán. Ya te digo, tú escúchala tranquilamente en tu casa o cuando estés en un momento de relax y ya verás como todos estos conceptos que te calan muy rápido.
Y bien, pues bueno, eh, Antonio, vamos a hablar ahora digamos, nada, muchas gracias a ti, del último punto importante antes de hacer, pues bueno, la típica restauración. La otra prueba importante que se tiene que satisfacer dentro de los gasoductos, Antonio, es la que tienes en pantalla, ¿vale? Y esto es la prueba hidrostática. Y es muy, muy importante. Y yo te diría que una vez efectuada pues, la operación de bajado, tapado de la tubería y esas y demás operaciones de las que hemos hablado, lo que se hace es probar la misma a presión interior, utilizando agua neutra y, bueno, yo diría que obviamente, aunque no es siempre tan obvio, libre de partículas en suspensión. Y así nosotros lo que vamos haciendo es constatando que ese material en el que va a ir el fluido, que en este caso es el gas o el gas natural, está todo muy hermético. ¿Cuáles son un poco las consideraciones que yo te diría por experiencia que deberías de tener en cuenta en algún momento si haces un tipo o estás presente en algún tipo de pruebas que son las hidrostáticas? Pues bueno, pues yo lo resumiría siempre en 5, ¿no? Pues por ejemplo, horas conveniente para lo que es la maniobra de bajado de la tubería, tipo de equipo que nosotros tenemos que utilizar de acuerdo al diámetro de ese gasoducto y el peso de la tubería, tipos de materiales que tenemos, el relleno, la cama, es decir, la zanja, muy importante, y también tener en cuenta un poco el tipo de terreno con el que vamos a cubrir la tubería. Todos esos puntos también se ponen de manifiesto una vez que yo he entendido un poco la prueba de presión. Pero básicamente la prueba de presión, su fin es poner de manifiesto que la tubería está perfectamente sellada por todos los puntos y que hay una presión, digamos, homogénea en todas las partes. Evidentemente, no va a ser lo mismo la presión en la corona superior e inferior que en el centro, pero digamos que en zonas concretas de la tubería todo con la misma presión, ¿vale? Y por último, ¿qué te diría, David? Porque no me quiero exceder más de la hora. Bueno, pues yo te diría que lo último, como cualquier tipo de obra lineal, lo que tenemos que hacer es regresar a la zanja, pues toda la tierra removida. Y habiendo hecho caminos en Granada, y seguramente que has trabajado en algún tipo de obra desde el punto de vista de rellenos, pues esto es un relleno. Básicamente es volver a rellenar. Y sí que es cierto que a mí me gusta siempre resaltar es que si el material que yo he desalojado en algún momento pues contiene, digamos, rocas agudas, la tubería debe de protegerse antes de rellenar la zanja, ¿vale? Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto, pues lo que tenemos que hacer finalmente, como te pongo aquí en pantalla, pues bueno, es limpiar un poco ese derecho de vía, reponer todas las cercas y todos los servicios que nosotros hayamos afectado y después, pues bueno, seguir un poco el estudio de impacto ambiental y seguir el estudio de reforestación de la zona y revegetar un poco la zona para que todo más o menos quede como teníamos al principio. Bueno, y esta ha sido un poco la charla introductoria tocando todos aquellos puntos que a mí me parecen vitales desde el punto de vista de la introducción a los gasoductos. Eh, Antonio, no sé qué te ha parecido, si me quieres preguntar algo. La verdad es que es una pena que no tuvieras el micrófono porque hubiera sido súper alegre charlar tú y yo aquí tranquilamente. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Me encantan, me gusta que tengáis dudas. Antonio, pregúntame. Estoy esperando a que escribas, ¿eh, Antonio? Bueno, mira, pues te cuento un poco, Antonio. Eh, mi experiencia dice que se realiza primero la inspección por rayos X y después se realiza la prueba de presión hidrostática. Por ejemplo, en el caso que falle la inspección por rayos X, es decir, que hay alguna zona donde ponga de manifiesto pues, que hay una defectología dentro de la tubería,
tubería, lo que hay que hacer es cortar esa zona y volver a hacerla otra vez. Es decir, si hay digamos, alguna falta de penetración o de escoria o cualquier tipo de defectología típica de la soldadura, hay que cortar con una máquina avisladora, después unir y volver a hacer el tramo. La tubería tiene que quedar perfectamente hermética. Y finalmente se realiza la prueba hidrostática para poner de manifiesto que la presión en el interior. Desconozco si, por ejemplo, en otros países invierten lo que es esta metodología, pero básicamente en lo que es el territorio español, por lo que sé desde que soy muy chiquitín, esta es la planificación. Y la prueba de rayos X, Antonio, es simplemente pasar una máquina, van pasando una máquina por encima de la tubería y van haciendo fotos, 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 fotos. La prueba hidrostática se va haciendo por tramos de tubería, Antonio. Ten en cuenta que pues, son cientos de kilómetros para un gasoducto. Entonces, la empresa que está al cargo en cuestión de la zona en concreta, pues tendrá que ir haciendo en sus tramos correspondientes pruebas de presión para ir dando de manifiesto de que aquellos tramos que han hecho son correctos. Se van haciendo por tramos. ¿Me expliqué? Vale, perfecto. Otra duda, perfecto. Mira, Antonio, te dejo ya. Si tienes cualquier tipo de duda, aparte de la que me vayas a preguntar ahora, te dejo mi correo personal y no tengas ningún problema en preguntarme todo lo que necesites. ¿Vale? Aun cuando, si en un momento dado te fueses a Bolivia o cualquier cosa y yo te pudiera echar una mano, que no te conozca, evidentemente, me gusta tratar a la gente con cariño. Entonces, si tienes algún tipo de dudas, a mí no me cuesta nada resolverte cualquier correo que tú me mandes y dentro de lo que yo pueda ayudarte, pues ayudarte. Nada, gracias a ti, Antonio. Bien, Antonio, me preguntas, la otra duda es sobre cómo controlar la presión para que el gas pueda fluir y no se quede estancado. Ten en cuenta que desde mi óptica, yo nunca he trabajado desde lo que es un punto de vista de, digamos, operación y mantenimiento de los gasoductos, sino más de construcción. Sin embargo, te diría que lo que se tienen que colocar son una serie de instrumentación a lo largo de todo lo que es el gasoducto o se ponen para ir controlando la presión, porque se insufla o se enchufla en una zona en concreta y ya después, mediante una monitorización interna de la empresa, en este caso que la esté explotando, pues ellos ya van viendo cómo evidentemente el gas se va fluyendo. Pero el gas no se queda estancado porque es un fluido que va a alta presión y entonces va ahí como si fuese una carretera, ¿vale? Va como una carretera y va digamos, sin obstáculos ninguno, más allá del rociamiento propio que tenga el fluido, en este caso el gas con las paredes, ¿vale? También se van colocando estaciones de regulación y medida, ¿vale? Cuando va moviéndose el gas para ir bajándolo de presión una vez que va entrando en las zonas, digamos, en las ciudades o en las acometidas o demás. Pero más o menos el gas lo que va haciendo es, tiene una carretera libre dentro de lo que es el gasoducto.
Y se controla, pues evidentemente, desde el punto de vista de las empresas que lo llevan a cabo, pues no sé, por ejemplo, gas natural, en este caso en España, mediante una monitorización interna de todos los elementos importantes. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, no me he dedicado nunca específicamente a lo que es ya, digamos, el quehacer cotidiano una vez que el gasoducto ha terminado. Pero entiendo que la disposición es esta. Se colocan una serie de válvulas, se monitoriza por dentro, eso sí que lo he hecho, y ya después, evidentemente, lo que van haciendo es registrando todo. Si hay algún fallo de presión, lo que quiere decir ahí, Antonio, es que hay algún defecto dentro de la tubería, porque si todo está bien hermético y bien constituido, tiene que haber, digamos, unos valores homogéneos a lo largo de todo el trazado. De ahí la importancia de las pruebas de presión y de las pruebas, evidentemente, de las pruebas de radiografía industrial. Por eso son tan importantes. ¿Vale? No sé si te he respondido con las palabras que buscabas. Vale. Bueno, pues Antonio, tienes mi correo. Ha sido un placer tenerte en esta ponencia. Espero que hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo. Y para cualquier duda que necesites, pues tienes mi correo. Así que el placer mutuo. Pues que tengas muy buena tarde, Antonio. Ha sido un placer.